Saludos amados y amadas, en el nombre del Señor Jesucristo. En este día estamos nuevamente con su programa Caminos Inescrutables, y en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre el asunto ontológico de quién es Jesús. Hemos trabajado desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días, y lo último que hemos estado tocando es exactamente lo que es la teología de liberación, y hoy estaremos trabajando lo que es el área ontológica de la cristología. Es decir, que desde que hemos empezado este programa hasta el día de hoy, es que hoy vamos a comenzar exactamente a explicar, según la palabra de Dios, quién es Jesús de Nazaret. Es decir, el área ontológica de quién es Jesús. ¿Quién es esta persona llamada Jesús de Nazaret? Y hoy vamos a estar tocando exactamente esa área. Vamos de hecho a empezar a tocar esa área, ya que esa área es sumamente, por un lado, complicada. Por otro lado, el hecho de tratar de organizar todo lo concerniente a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret según las Escrituras? Hoy vamos a estar trabajando desde el punto de vista bíblico, teológico y cristológico de quién es esa persona llamada Jesús de Nazaret. Entonces, ya hemos tocado la historia de la iglesia, de cómo la iglesia ha ido trabajando la persona de Jesús en las demandas exactamente del pueblo gentil que se convierte al evangelio, y la iglesia tiene ahora filósofos paganos que se convierten a la fe cristiana y demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Y de ahí vamos a ver también cómo surgen cómo surgen las herejías, las falsas doctrinas, es decir, la explicación errónea de quién es Jesús de Nazaret. Y la iglesia trata de tener una sola enseñanza sobre esta persona llamada Jesús de Nazaret, lo que hemos ya tratado, lo que se llama la ortodoxia, es decir, lo podríamos explicar como lo que es la sana doctrina de la iglesia. Y la iglesia ha luchado por los siglos, especialmente los primeros 4 o 5 siglos de la era cristiana, pero ha seguido luchando hasta nuestros días, explicando y reexplicando quién es esta persona Jesús de Nazaret. Así que en el día de hoy vamos a comenzar con oración, encomendando este programa a mi persona y espero que también la suya, para que el Señor nos abra el entendimiento, nos ayude a comprender el texto bíblico y también nos ilumine por su Espíritu Santo para poder entender su palabra. Y sobre todo, que esta palabra, más allá de ser una enseñanza didáctica y una enseñanza que traiga conocimiento a nuestros corazones, sobre todo que esta palabra nos ayude a reconocer en nuestras vidas el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Oramos y le damos gracias al Señor y leeremos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, donde la palabra del Señor allí nos estará hablando sobre esa persona llamada Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por tu bondad, misericordia, por tu perdón, por tu acercamiento a nosotros, por tu gracia divina. En esta hora te pedimos que abras mi entendimiento, así como de todos aquellos que nos ven, nos escuchan, que tu palabra sea una realidad en sus vidas, abriéndoles el entendimiento por la obra del Espíritu Santo, Señor, dándoles iluminación de tu palabra, del texto bíblico, y permite que podamos comprender hasta donde nuestra mente nos permite y hasta donde la palabra de Dios nos ayuda a poder entender dentro de lo finito aquello que es infinito. Señor, hazlo porque lo pedimos en los méritos de Jesucristo nuestro Señor, quien damos la gloria y la honra. Amén. Estaremos leyendo la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 3, donde la palabra del Señor dice así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y vamos a estar trabajando el asunto de la área ontológica, como ya dije, de quién es Jesús de Nazaret. En esa área estaremos tocando
la percepción que Jesús tenía de sí mismo. Esto es bien importante dentro de la cristología, es decir, cómo se entiende Jesús mismo a sí mismo. Es decir, cómo Él entiende lo que Él dice, lo que Él hace, cómo Él se percibe ante el Padre y a sí mismo, y cómo lo expresa tanto a sus discípulos como también a los pecadores, como también a sus oponentes en ese momento, como son los escribas, los saduceos, senios, es decir, todo el cuerpo, podríamos llamarle académico, que se le oponía a Jesús y cómo Jesús se percibe a sí mismo. Entonces, eso es bien importante dentro de la cristología, porque nos permite bíblicamente, es decir, bajo el texto sagrado, y no solamente bajo el texto sagrado, dentro del texto sagrado hay que mirar también el área cultural, sociológica, política, el área religiosa, porque es importante, bueno, la sencilla razón que cuando Jesús habla hay una interpretación del interlocutor, de aquellos que están escuchándolo a Él. Y ellos están haciendo una interpretación de lo que Él está diciendo. Cuando ocurre esa interpretación religiosa de sus adversarios, ¿cómo Jesús les responde? ¿O cuál es la prerrogativa que Jesús va a mostrar ante sus propias palabras y la interpretación que se le está dando a la persona de Jesús? Es bien importante dentro de la teología bíblica, especialmente en este caso de la cristología, para poder entender quién es Jesús de Nazaret. Por otro lado, estaremos también mirando dentro de sus prerrogativas también sus nombres, es decir, ¿qué nombre Jesús está tomando cuando Él está ministrando, cuando Él está trabajando con el pueblo? ¿Qué nombres divinos Jesús está adjudicándose? Y eso es lo que llamamos las prerrogativas divinas. También estaremos tocando la parte de cómo Dios se hizo carne, y dentro de esa verdad bíblica, que lo van a hablar varios versos de la palabra del Señor, otros van a quedar en suspenso o más bien admirado de esa obra que en este caso Pablo le va a llamar grande es el misterio de la piedad, es decir, cómo quedan asombrados ante este misterio de la piedad, que el Dios eterno, infinito, trascendental, se humane, es decir, venga a nosotros como humano. Esa otra parte la estaremos tocando dentro de lo que se llama la ontología. ¿Quién es Jesús? No estamos hablando de las funciones de Jesús, ni qué Él hizo, ni los nombres que muchas veces le damos, que si Él es la rosa de Sarón, que si el lirio de... Nada de eso vamos a estar hablando, porque eso no tiene que ver nada con la ontología. La ontología tiene que ver con esa persona. ¿Quién es esa persona? Llamado Jesús de Nazaret. Entonces, dentro de ella también estaremos hablando, ya le dije, de las prerrogativas, de la percepción del Señor. Vamos a estar explicando también cómo se entiende la cristología, en este caso, qué está trabajando la cristología, que lo vamos a estar trabajando desde el día de hoy en adelante hasta poder explicar de una forma bastante sustancial lo que la Biblia habla acerca de esta persona llamada Jesús de Nazaret. Y dentro de ella, de lo que hablamos de la encarnación de Jesús, cómo esto vino a ocurrir, vamos a estar hablando de las 9 teorías que solo un versículo de la palabra del Señor nos ha dejado dentro de la discusión teológica sobre quién es Jesús. Así es que es importante que miremos también que un versículo de la palabra de Dios, como lo encontramos por ejemplo en el libro de Filipenses, ese versículo ha tenido 9 teorías, es decir, 9 teorías que van a tratar de explicar qué es lo que ese texto dice, que no hay solamente una interpretación de ese verso de la palabra del Señor, sino más bien que hay 9 teorías que tratan de explicar. Luego de hablar de esas 9 teorías, yo trataré de explicar qué es la teoría que más se acerca según miramos el texto bíblico, qué es lo que pasó allí dentro de la explicación que daremos acerca del Dios eterno, el Dios infinito, a cómo se acerca a nosotros en la humanidad. Y eso es sumamente importante
para nosotros poder entender esta área de lo que es la ontología, ¿verdad?, de la persona de Jesús. La ontología va a tratar exactamente de la persona de Jesús, no meramente de las funciones de Jesús, o en este caso como llamarle el Mesías del Señor, y todas estas cosas no tienen que ver exactamente con su ontología. Y le estaremos explicando para que lo pueda entender mucho más abarcador de lo que estamos tratando de hablar. ¿Qué es la cristología? En este caso, ya como dije, hemos estado hablando ya por los 21 siglos de la era cristiana de cómo se está interpretando esta persona llamada Jesús. ¿Cuáles han sido las filosofías que se han usado desde el primer siglo de la era cristiana, tanto a Platón como al neoplatonismo, como a Aristóteles, como las teorías kantianas, para entrar en vigor lo que se llama la teología liberal, y cómo hasta nuestros días se están tomando las nuevas filosofías posmodernas para explicar quién es Jesús de Nazaret? Esto es muy importante porque ya no solamente esto se está dando dentro de la academia, dentro de las universidades, dentro de los colegios cristianos, ya se llamen, no me interesa el nombre que se llamen, desde las que son las más prestigiosas en Estados Unidos hasta las que están en nuestros países. Cada una de estas universidades, aun siendo las propias pentecostales, han asumido de alguna manera teología liberal por el simple hecho de que a veces cuando miramos el currículo y los libros que se están usando de texto para el currículo son de teólogos liberales. Entonces hay una contradicción en que somos cristianos, pero por otro lado estamos usando teología liberal para explicar nuestra fe, y eso ha traído grandes problemas en nuestras predicaciones y enseñanzas, como también en los concilios y denominaciones que se han dividido por el problema también de la teología liberal, cómo ha entrado la teología liberal dentro de las organizaciones eclesiásticas, incluyendo todas sin excepción de ninguna, y cómo esto ha afectado a la iglesia y la membresía de la iglesia, que lo podemos ver bien claro en los Estados Unidos, como ya el porciento de iglesias que han sido cerradas, como aquellas que han perdido casi el 95% de la membresía de la iglesia y están casi vacías al tomar esta dirección de lo que es la teología liberal. Pero de nada de eso no vamos a hablar, porque ya de eso ya hemos hablado. Para ello te tendrá que volver a nuestro segundo video, del segundo en adelante, que fue que tomé la dirección para traer todo este gabaje que hemos llevado sobre lo que es la cristología, o cómo se entiende a Jesús. Entonces, en el día de hoy le daremos comienzo a explicar bíblicamente, claro está, teológicamente, también filosóficamente y bíblicamente, cristológicamente, quién es Jesús. Entonces, la cristología es, de hecho, el estudio dentro de la teología que se trata sobre la persona de Jesucristo. Entonces, considera exactamente esta parte de la teología. La cristología va a considerar lo que se llama las dos naturalezas de nuestro Señor Jesús, es decir, de Jesús de Nazaret, en este caso la naturaleza humana y la divina. Eso es lo que estaremos tocando, lo que se llama la ontología. Cuando alguien le pregunta a uno quién es Jesús, lo que uno tiene que responder es: Jesús es Dios y Jesús es hombre. Eso es lo que se llama la ontología. Hoy estaremos explicándola, estaremos dándole comienzo a eso, porque esto es un estudio sumamente largo, y vuelvo a repetir, no solamente largo, complejo. Y la complejidad está dentro de la teología. Bueno, ¿por qué dentro de la teología? Bueno, porque la teología, cuando nosotros miramos lo que la Biblia dice acerca de Dios Padre, lo que dice sobre el Hijo, nosotros lo vamos a interpretar lo que dice sobre esa persona llamada Jesús. Ese es el espacio que llamamos nosotros teológico. Entonces, el espacio teológico nos abre la mente crítica para mirar aquellas cosas que nosotros interpretamos acerca, en este caso, de Jesús, dentro de esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dentro de esa complejidad de la naturaleza humana y divina, que nosotros hacemos teología, vamos a mirar críticamente el texto bíblico
y cómo se convierte en un asunto complejo cuando estamos tratando de divinidad y humanidad a la misma vez. Es decir, cómo dentro de esa humanidad y esa divinidad que decimos nosotros 100% Dios, 100% hombre, qué atributos de Dios, en este caso, son complejos de explicar dentro de esas dos naturalezas y cómo se entienden. Y eso es bien importante porque hay unos atributos de Dios que son sumamente complejos cuando hablamos de su humanidad. Eso estaremos tocando. Así que esto no es un estudio fácil, vuelvo a repetir, es un estudio complejo, es un estudio que muchas veces las mentes no son muy claras para poder entender y trae a veces que las personas dicen, no, pero yo en las cosas muy profundas no me voy a meter. Bueno, una de las cosas que yo le digo a todo cristiano es que todo cristiano tiene que conocer su fe. Si usted no conoce su fe, usted realmente no es cristiano. Usted es una persona que se ha acercado a la fe cristiana, que está quizá en una iglesia cristiana, pero no se puede usted llamar cristiano. En primer lugar, porque usted no conoce a Cristo. Es importante conocer a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, usted no sabe quién es Jesús, usted no puede explicar ni su fe. Entonces, dentro de ello, aunque es complejo, yo lo reconozco que es complejo, es una enseñanza doctrinal que debemos de conocer, porque ¿quién no quiere conocer a su Señor? De la misma manera que nosotros queremos conocer a quiénes son nuestros gobernantes, quién es el senador fulano de tal, y quién es. De la misma manera que hacemos eso, tenemos que hacerlo con nuestra propia fe. Entonces, como eso no es una cosa que nosotros lo vamos a resolver orando y ayunando, tenemos que leer la Biblia y también libros que nos van a ayudar para esa complejidad y conocer quién es Jesús. Entonces, en contraste con la soteriología, que tiene que ver con el tema de la salvación, es decir, lo que hizo Jesús, la cristología tiene su énfasis en quién en Jesús. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es quién soy yo. Y ese es el caso de lo que es la cristología. Cristos, que es la palabra que usamos para Cristo, Mesías en el hebreo, la palabra significa ungido, logia, que es el estudio acerca del ungido. Es un estudio sistemático y ordenado que se hace, que tiene como objetivo la vida y la obra de Jesús. Es uno de los compartimientos de la teología sistemática, teniendo como fuente primaria, en primer lugar, las Escrituras. La cristología se aprovecha de las herramientas de la lógica y de la hermenéutica para presentar la doctrina de Cristo de manera clara, coherente, teniéndose en cuenta la cadena temática tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y esto es bien importante porque como el Antiguo Testamento habla de la persona de Jesús y como el Nuevo la habla, son dos tratos distintos, pero sumamente distintos. Es decir, uno está bien a la derecha y el otro está muy lejos a la izquierda. No son los mismos conceptos, se está tratando de la misma persona, pero los conceptos son sumamente aislados. ¿Por qué? Bueno, empezamos en este caso por el hecho de lo que se llama en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que es el concepto monoteísta. Entonces, en el concepto monoteísta del Antiguo Testamento, Dios el Padre es el que se revela. Lo que llamamos segunda persona, los que somos trinitarios, de hecho, cristianos trinitarios, porque hay personas que son cristianos unitarios, pero estamos hablando con los trinitarios. Entonces, los que somos trinitarios, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios en tres personas, entonces, los que somos trinitarios tenemos que reconocer que los conceptos de la Trinidad en el Antiguo Testamento no se dan. Sí hay unos atisbos acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento, como también hay lo que se llama, son anticipos de la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero no hay una revelación en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Si usted como trinitario, usted cree que hay una revelación en el Antiguo Testamento, con todo respeto, yo tengo que llamar a usted que usted entiende la Biblia de una forma anacrónica.
Y ser anacrónico es ser una persona que trata de irse de cronología, de apartarse de cronología y las cosas que son del Nuevo Testamento, tratar de aplicárselos al Antiguo Testamento. Y eso es ser muy anacrónico dentro de la interpretación del Antiguo Testamento. Fíjese que ahorita estábamos hablando que en la vida de Jesús, cuando Jesús tenía discusiones con sus oponentes, vamos a hablar siempre con los académicos, fariseos, saduceos, que eran los de la academia, que eran los del Sanedrín, que eran los que habían estudiado en la Universidad de Jerusalén. Estas personas siempre tenían un encuentro con Jesús muy amargo. Y entre lo que Jesús decía, ellos lo interpretaban. Y al interpretarlo, Jesús en ciertas ocasiones, ayudado y asistido por el Espíritu Santo, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y Jesús les contestaba sin ellos preguntar. En otras, ellos preguntan y Jesús contesta. Y en esta interlocución que hay entre ellos, ellos van a entender que lo que Jesús está diciendo es blasfemia. Por la sencilla razón que Jesús está asumiendo prerrogativas divinas. En el Antiguo Testamento eso no se va a dar. Por la sencilla razón que en el Antiguo Testamento no se pensaba en Trinidad divina. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Ni me va a buscar un solo texto en el Antiguo Testamento y lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la confesión que se da en el Antiguo Testamento está en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno solo es. Y esa palabra solo es lo que se llama el monoteísmo del Antiguo Testamento de Israel, que es un monoteísmo radical. Cuando hablamos de uno, estamos hablando de uno, de único. En el Nuevo Testamento, cuando comenzamos a hablar de la Trinidad, que estamos hablando de uno, no estamos hablando de uno como uno solo en el caso categórico, sino que estamos hablando de un solo Dios en tres divinas personas, que es lo que se llama el monoteísmo cristiano. Entonces tenemos que hacer diferencia dentro de lo que es el monoteísmo cristiano y el monoteísmo judío. En el monoteísmo judío, Jesús no puede ser Dios, que era la cuestión que los fariseos y los saduceos tenían siempre el problema con Jesús. Como siendo humano, o el hijo de María, y de José, que nosotros conocemos y sus hermanas están aquí, ¿cómo es que toma unas prerrogativas divinas? Blasfemia, dice. Lo van a acusar por blasfemia. Entonces es importante dentro de esto que estamos estudiando no confundir conceptos bíblicos, porque al confundirlo vamos a hacer una mezcla dentro de lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Eso, el Nuevo Testamento, sí, vuelvo a repetir, tiene unos vislumbres, tiene unos anticipos, pero no una revelación. En el Nuevo Testamento se va a dar una revelación de la segunda persona cuando el ángel del Señor le aparece a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y comienza a decirle que lo que tiene en el vientre es bendito, que el santo ser que nacerá, y aquí la palabra santo, el santo ser que nacerá, se adjudica solamente a lo divino, es decir, a quien es Dios. Entonces está diciendo que una persona humana está pariendo a alguien que es divino, el santo ser que nacerá. Eso es lo que en la teología católica le llaman del Teotoco, de la Madre de Dios, por el hecho de que una mujer siendo humana pare a alguien que es divino. Entonces, en ese caso se usa la teología, el Teotoco, según la Iglesia Católica, no romana, porque la Iglesia romana, vuelvo a repetir, salió en el siglo XVI. Estamos hablando de la Iglesia Católica como la iglesia subsiguiente a lo que son los apóstoles. Que siempre que mencionamos dentro del estudio bíblico la palabra católico, a muchos cristianos se le paran los pelos. Pero todo cristiano se supone que es católico, porque la palabra católico lo que significa es universal. Y la única iglesia que hay es universal. Es una iglesia que está en todo lugar,
que no tiene nombre ni apellido, y en esto quiero ser claro y sigo siendo claro sobre eso. La iglesia aquí, social y políticamente, se le pone nombre y apellido, la iglesia fulana de tal, la iglesia fulana de tal, pero en la verdad bíblica la iglesia no tiene ningún nombre, la iglesia es católica, universal. Por eso que cuando usted va a encontrar las cartas del Nuevo Testamento, las cartas finales, van a decir las cartas universales, es decir, cartas católicas. ¿Por qué católicas? Porque son cartas dirigidas a toda la congregación, no a una congregación específica, sino a toda la fe cristiana. Entonces, dentro de este estudio lógico de la fe cristiana, que tiene como base las escrituras, la cristología se aprovecha, como ya dije, de la hermenéutica, de la lógica, de la lógica y de la hermenéutica para presentar la doctrina de Cristo de manera clara, coherente, teniendo en cuenta, ya dije, una cadena temática desde el Antiguo Testamento. Y vuelvo a repetir, esta parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es cómo se entiende esa persona Jesús. Y eso lo estaremos tocando más adelante para seguir ayudando a nuestro público, a nuestras personas que nos ven, a aquellos que nos siguen y a aquellos que nos dicen, pastor, mire, dele suavecito porque si le da muy rápido me pierdo. Pues mire, para todos ustedes estoy tratando de ser condescendiente para que ni usted se pierda ni yo tampoco. Entonces, dentro de la cristología hay dos áreas de la cristología, del estudio de Cristo, que en este caso se le va a llamar cristología alta y cristología baja. Y este asunto de cristología alta era la manera como la iglesia desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días interpretaba la persona de Jesús. Más tarde, después del siglo XVIII, que ya hablé en otros videos pasados, cuando viene la teología liberal va a desechar, desahuciar la cristología alta para empezar a hablar de lo que se llama la cristología baja. Y la cristología baja tiene que ver con el Jesús histórico, que ya en muchos videos pasados le expliqué cómo se interpreta dentro de la cristología. Es decir, que esta cristología baja va a mirar a Jesús en su nacimiento, su fecha, cuando nació, de quién nació, quién eran sus padres, José, María. Ok, pues Jesús es hijo de José y de María. Ok, pues nació en este tiempo de Herodes, que se movió para aquí, que se movió para allá, que después fue a Egipto y que de Egipto va ahora a criarse en Galilea, en el norte, y que de ahí va a ser llamado Nazareno, y que este Jesús era un gran profeta, que era un gran hombre de Dios, pero que él no era Dios. Él era un humano como cualquier cosa, como en el caso mío, caso suyo, que usted tiene un acta de nacimiento y dice, mira, fulano nació en tal lado, vivió tal lado, hizo este trabajo, pero es un humano como cualquier otro. En el caso de la cristología alta se va a tocar exactamente un estudio también ordenado y sistemático de la vida y la obra de Jesús, que tiene como punto de partida la doctrina escrita del Nuevo Testamento, es decir, que se va a basar en el Nuevo Testamento. En este estudio, la perspectiva histórica no tiene importancia fundamental, ya que se trata a ver a Cristo como uno que lo presenta a sus discípulos también, como también los apóstoles. Procura la teología baja, en este caso, va a procurar buscar el Cristo histórico, como ya dije. Va a ignorar la teología alta, la cristología alta, es decir, la parte divina. La teología alta va a trabajar sobre la divinidad de Jesús, la teología baja va a tocar sobre la humanidad de Jesús, pero esta humanidad va a estar divorciada de su divinidad. En otras palabras, que este Jesús que estoy estudiando en teología baja va a rechazar que es divino. La teología alta va a tratar sobre la divinidad, implicar que este Jesús de Nazaret era también Dios. Entonces, en ese asunto tenemos nosotros lo que es exactamente estas dos cristologías. En nuestra interpretación cristiana, la interpretación cristiana mía, evangélica, cristiana, es la interpretación de que yo puedo estudiar ambas cristologías, la alta y la baja, pero sin divorciarla. En el caso de la teología liberal, que no cree que Jesús es Dios, ellos se han divorciado de la cristología alta, es decir, de la divinidad de Jesús. En el caso de los
cristianos que somos conservadores, y voy a hablar conservadores porque creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Los que creemos en eso no divorciamos la una con la otra. Es decir, que ese hombre histórico que vino en el tiempo de Herodes, que murió en el tiempo de Poncio Pilato, es el mismo Cristo Jesús. Es decir, el mismo que es Dios que se hizo hombre, que también históricamente podemos seguirlo. No divorciamos la una con la otra, sino que la complementamos. La cristología calcedonia, estamos hablando de la doctrina sobre la persona y la obra de Cristo, que se basa en la definición ortodoxa, y vuelvo a repetir la palabra ortodoxa, que es similar a lo que se llama la doctrina sana doctrina. Pues la doctrina ortodoxa emitida en el Concilio de Calcedonia afirma en síntesis que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y claro está tratando sobre el problema de los nestorianos y otros que ya hablé en los primeros siglos de la era cristiana, de que unos, por un lado, le daban demasiado énfasis a Jesús como divino y se divorciaban de la humanidad. Otros, por otro lado, le daban más énfasis a la humanidad de Cristo y se divorciaban de su divinidad. Ante ello, el concilio emitió una declaración que llamó a estas personas hereje. ¿Por qué hereje? Porque cogieron a Jesús y lo desmembraron de su humanidad con su divinidad. La verdadera teología ortodoxa, la cristología ortodoxa, va a mirar una verdad de este Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona, la persona del Verbo. Entonces, se complementan ambas naturalezas de forma plena en una sola persona, en la persona del Verbo. Ese fue el veredicto emitido en Calcedonia. Por otro lado, está todavía contemporánea lo que se llama la cristología funcional, que esta teología destaca en este caso lo que solamente Jesús hizo, sin quitar la importancia a lo que Cristo fue o es. Los partidarios de esta teología afirman que nuestras acciones son más importantes que nuestro propio ser. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestras acciones revelan nuestro carácter. Si Jesús realizó maravillas, se concluye que Él era y es maravilloso. No se puede separar la obra del carácter de un hombre. Entonces, en este caso, la cristología funcional se va a basar solamente en lo que Cristo hizo, pero no le va a dar importancia en lo que Cristo es, que es lo que estamos tocando en el día de hoy, lo que se llama la ontología. ¿Quién es esa persona llamada Jesús? Al asumir el ministerio terrenal, Jesús no se identificó como Mesías. Por las muchas señales y prodigios que realizó, esperaba que se le identificara como el Cristo de Dios. Fue así que los apóstoles y los discípulos reconocieron su divinidad. En otras palabras, sus obras le sirvieron de credenciales. Y esta es la área donde hemos estado tocando sobre lo que es exactamente el área de la cristología funcional. Es decir, que lo que Jesús hizo le da más valor que lo que Jesús es dentro de esta verdad que hemos estado estudiando. Ahora bien, vamos a estar tocando sobre las prerrogativas. Quiero ir tratando de ir de una manera coherente, tratando de explicar esto, porque sé que si no lo hago así, es fácil uno de perderse dentro de esta verdad. Antes de tomar el texto bíblico y comenzar a explicarlo, claro que vamos a estar en estas enseñanzas, vamos a estar tocando más los textos bíblicos y explicándolos. Vamos a tocar sobre lo que es las prerrogativas que le pertenecen a Dios y que Jesús las va a tomar.
En otras palabras, dentro de estas prerrogativas también vamos a usar lo que se llama la percepción que Jesús tiene de sí mismo. Usted mismo, en este caso, nosotros como personas, nos miramos a sí mismos y sabemos quiénes somos, ¿verdad? En el caso de Jesús, Jesús va a usar prerrogativas que en este caso le pertenecen, en el caso judío, le pertenecen solamente a Dios Padre, pero que Jesús la va a usar para Él. Y en este caso se va a identificar con lo que se llama la divinidad. En la crítica textual, en la crítica de los teólogos que son liberales, que no creen que la palabra de Dios es palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, ellos levantan objeción que Jesús nunca en su ministerio dijo, mire, yo soy el Dios de Israel. Cierto que Jesús no dijo abiertamente que Él era el Dios de Israel. Bueno, yo se lo voy a tratar de explicar dentro del monoteísmo, porque la objeción que ellos ponen es verdadera, pero no real. No real porque eso es sí, pero también no. Bueno, es sí que Jesús nunca dijo yo soy el Dios de Israel, por un lado, pero por otro va haciendo y tomando prerrogativas que le pertenecen solamente a Dios. Bueno, ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, creo que para una mente que no es tan universitaria, uno puede entenderlo por qué razón Jesús trata de omitir quién es Él. Primero, ya le dije del monoteísmo judío, que era radical, totalmente radical, como lo es el monoteísmo árabe. El monoteísmo árabe, que viene del profeta Mahoma, el musulmán, ellos tienen un Dios, en este caso Alá, que no es el Dios de la Biblia, para aquellos que la confunden, porque siempre las personas preguntan que si Alá es lo mismo que Yahvé, pues no y no por muchas razones. Y de eso podremos hablar más tarde, pero por muchas razones no son el mismo Dios. Ahora bien, el monoteísmo judío no aceptaba a otra persona, solamente Dios o Yahvé, como se llama en el Antiguo Testamento, Jehová, una mala traducción del Antiguo Testamento, pero sigue siendo lo que hemos conocido nosotros en la Biblia, o lo que se llama el tetragramatrón, que se usa en la Biblia, las 4 consonantes de quién es Dios en el Antiguo Testamento, pero nosotros no sabemos ni la pronunciación de esas consonantes por el hecho de que no tienen vocales. Al no tener vocales, no tienen manera de uno hacer una expresión de ella, cómo se expresa esa palabra en el hebreo. Y segundo, que los judíos por otro lado no usaban ese nombre porque ese nombre había ciertos misterios en ello, de que ese nombre era tan sagrado y que Jehová había dicho que el que tomara el nombre de Jehová en vano iba a ser erradicado de su pueblo. Pues entonces los judíos no usaban, no mencionaban, no verbalizaban el nombre de Yahvé de las 4 consonantes. Lo que tenemos de resultado entre esas consonantes es la expresión Yahvé. La otra expresión que tenemos en las Biblias Reina Valeras, desde la primera hasta las más modernas de ahora, es la expresión de Jehová. Otras nuevas versiones, en vez de decir Jehová o Yahvé, usan la palabra Adonai o Señor. Entonces, dentro de esta verdad de lo que es el monoteísmo, los judíos del tiempo de Jesús van a tener problema con que un ser humano, en este caso Jesús, se atreva a decir abiertamente, yo soy Dios. Porque eso era como que tú lo dices ahora y ya a los 3 segundos de decirlo, ya tú eras apedreado, lapidado completamente. Era Jesús tirando ciertas cascaritas de guineo, y con todo y eso tomaban piedra para apedrearlo. Imagínense si abiertamente Jesús se atreve a decir yo soy Dios. Eso sería para que él no terminara nunca su ministerio y en vez de ser colgado en una cruz, fuese lapidado, fuese muerto por piedra y sepultado entre las piedras. Entonces Jesús no era tan bobo para decir yo soy Dios abiertamente, porque eso sería la muerte radical de Jesús. Donde quiera que lo hubieran encontrado, lo hubiera matado cualquier persona, porque la ley entonces
iba a hacer que cualquiera que viera a esta persona llamada Jesús, que lo matara. Era imposible que Jesús dijera, yo soy Dios. Entonces, la teología liberal tiene razón en que Jesús nunca dijo que era Dios. Y Jesús tampoco era tan bobo para decirlo. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, lo que vamos a encontrar son lo que se llama las prerrogativas divinas. Es decir, aquellas prerrogativas que solo le pertenecen a Dios, pero que Jesús va a tomarla cuando va a ministrar y enseñarla, que nos van a dar lo que se llama esos atisbos, que nos van a decir, esta persona es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Es Dios también. Entonces, dentro de ello, si nosotros miramos la historia de la iglesia, también vamos a ver cómo Jesús va a ser adorado por los judíos, y en eso vamos a entrar ya mismito. Entonces, la Biblia no solamente otorga a Cristo los atributos de la deidad, sino que también le concede prerrogativas que son exclusivas de Dios, del único Dios de Israel, es decir, del monoteísmo, del Yahvé del Antiguo Testamento. Se mencionarán únicamente las que son más sobresalientes por falta de espacio y de tiempo, porque realmente si nosotros fuéramos a tocar todos los textos de la Biblia en el Nuevo Testamento, que nos va a hablar acerca de Dios, de Jesús como Dios, pues no terminaríamos nunca este estudio de cristología, es decir, esta enseñanza sobre quién es Jesús. Entonces solamente vamos a tocar algunos versículos de la palabra del Señor. Entonces, Cristo, por un lado, va a asumir autoridad para perdonar pecado. Eso le va a traer a Jesús grandes problemas porque, vuelvo a repetir, son prerrogativas solo de Dios. Búsqueme en la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, cuántas veces Dios, el Dios de Israel, Yahvé, va a perdonarle pecados al pueblo. Es solamente la prerrogativa divina. Todo el mundo tiene que ir después de la ley, es decir, después del libro de Éxodo en adelante, todo el mundo tiene que ir al tabernáculo o al templo de Salomón más tarde para sacrificar por sus pecados conforme la ordenanza de la ley. Y todo el mundo le pedía perdón a Yahvé. Entonces, en el Nuevo Testamento, tan pronto Jesús aparece, Jesús va a tomar prerrogativas divinas. En esas prerrogativas, Él va a tomar ese poder para perdonarle pecado a los hombres. La Biblia habla y enseña que Jesús tiene autoridad para perdonar pecado. Marcos, en su libro, en el capítulo 2, se relata que Jesús sana a un paralítico antes de efectuar su sanidad. Cristo le dice al enfermo, hijo, tus pecados, claro está, vuelvo a repetir que Jesús está tirándole algunas cascaritas a la academia del tiempo de él sobre su identidad, de eso que estamos hablando, la parte ontológica. Y Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, Marcos 2:5. Los judíos que están allí escuchándolo se asombraron al oír esa declaración de Jesús cuando él dice, cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, ellos van a decir, ¿por qué habla este hombre así? Esta es la manera de cómo ellos están interpretando la expresión de Jesús, tus pecados te son perdonados. Ellos concluyen, blasfemia dice. Y ellos mismos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Marcos 2:7. Los judíos reconocieron que Jesús estaba ejerciendo una prerrogativa que solo le pertenece al Dios de Israel. En Marcos capítulo 2, verso 10, Jesús declara que Él posee autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y esta es la expresión que hace Jesús. Es decir, que cuando miramos a Jesús expresando tus pecados te son perdonados, cuando miramos ahora la interpretación que hacen los académicos de lo que Jesús está diciendo, Jesús lo que hace es acentuar que lo que realmente Él quiso decir es lo que ellos están interpretando. Exactamente lo mismo. Y Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, mira, toma tu lecho y anda.
vete a tu casa. Es decir, que Jesús está acentuando que lo que ellos interpretaron acerca de que Él perdona pecado, que Él sí tiene autoridad para perdonar pecado y que Él sí tiene poder no solamente para perdonar pecado, sino que ahora lo sana también para confirmar que lo que ellos están interpretando es lo que Jesús quiso decir. Eso es bien importante, que en las Sagradas Escrituras, si solo Dios tiene poder para perdonar pecado y Jesús afirma poseer esa misma autoridad, puede decirse que Él es Dios, o como creían los judíos, o estaba blasfemando. Lo cierto es que Jesús, haciendo algo propio de su propia divinidad, Él le perdona los pecados a esta persona. Es interesante porque en la Biblia, desde que nosotros vemos la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles van a decir que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en la persona de Jesús. Los discípulos van a entender que la persona Jesús de Nazaret es el Dios de Israel, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento que Jehová vendría, o Yahvé vendría a su templo. Entonces cuando ocurre la resurrección de entre los muertos, los apóstoles van a tener lo que se llama una iluminación del texto sagrado. Bueno, la están teniendo ya cuando Jesús resucitado. Jesús resucitado, Él va a tomar a los discípulos que van camino de Maús y a decirle: esto fue lo que fue escrito acerca de mí. Le va a abrir el entendimiento, y así subsiguientemente lo va a hacer con los 11 apóstoles del Señor. Y cuando Jesús, que es alzado al cielo, que es ascendido a los cielos, entonces ellos van a comenzar a explicar que este Jesús es el Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento, que había dicho que Él vendría a su templo, y ahora van a entender a la persona de Jesús como Dios. Y desde ese momento va a ocurrir dentro de la iglesia un fenómeno nuevo que nunca se dio. Y en este caso ese fenómeno es el Cristo adorado, que es adorado como Dios. Todo estudioso de la Escritura sabe que Dios exige que se le adore solamente a Él. Bueno, mire cómo se daba la adoración en el tiempo del Antiguo Testamento y cómo se da en el Nuevo Testamento. La adoración tenía dos bases importantísimas para que un judío en este caso, o un israelita en el Antiguo Testamento, adorara a Dios. En primer lugar, que era Dios. Es decir, que el primer concepto que tenía un judío para que ellos se postraran y adoraran a Dios era que era Dios. Entonces, los israelitas en el Antiguo Testamento sabían que no había otro Dios. Entonces, en la Biblia, claro está, hay textos, por ejemplo, como en los Salmos, que dice: Jehová o Yahvé está entre los dioses. Bueno, el texto dice eso, pero el texto no quiere decir eso. Bueno, pastor, ¿qué usted me está diciendo? Usted me está confundiendo. Dice: no, no estoy confundiendo. Es que el hecho de que la Biblia esté diciendo Jehová está entre los dioses no da por sentado que hay dioses. Es que los hombres han hecho dioses de ellos mismos, o han hecho dioses de madera o de bronce, o sea, de metal, de madera, o lo que sea. O tomando a los seres humanos, o tomando animales. Entonces, los hombres se han creado sus propios dioses. Y el texto dice: Jehová está entre los dioses. En otras palabras, los dioses que la gente se ha creado, porque hay un solo Dios y no hay más ninguno. Mírelo en este caso, en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, cuando Pablo está hablando a la iglesia que la iglesia no coma de lo sacrificado a los ídolos. De hecho, ya la iglesia en el libro de los Hechos había prohibido a los gentiles,
cuando se trató el problema de que si los gentiles podían guardar el sábado o la ley de Moisés, pues el dictamen de la iglesia fue que los gentiles que se conviertan al Señor no se les obligue a guardar la ley de Moisés. No la sabían, no se le había dado a ellos el decálogo para que lo iban a guardar. Segundo, que se apartaran de los sacrificados a los ídolos y de sangre. Perdón. Más tarde, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, esa cláusula que se puso allí, a los sacrificados a los ídolos y de sangre, va a ser anulada por Pablo. ¿Cómo va a ser anulada? Fácil. Pablo dice que los ídolos nada son. Y como no son nada, lo que es sacrificado a los ídolos es meramente la mentalidad de personas que se crean sus propios dioses. Y Pablo él mismo declara, porque hay un solo Dios y no hay ningún otro. Es decir, que Pablo no le va a dar importancia a los sacrificados ídolos, porque los ídolos nada son vanidades de los hombres, creaciones humanas. Y más en este momento en que nosotros vivimos hoy, en el siglo XXI, donde dentro de la filosofía posmoderna, el hombre mismo es Dios. Y él mismo no tiene por qué ser juzgado por otro Dios. ¿Por qué usted cree que dentro de la psicología moderna de hoy se está echando por el suelo el cristianismo? Y de eso sé yo, porque eso es parte de mi preparación. Como dentro de la psicología se dice que el cristianismo es la fe cristiana la que trae problemas de asuntos mentales, porque la fe cristiana crea angustia, dolor en el corazón. Bueno, la psicología ha hecho un buen diagnóstico, lo ha hecho muy bien. ¿Sabe por qué lo ha hecho muy bien? Porque bueno, cuando Jesús iba a ir para la cruz, Jesús habló con sus discípulos y lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es: cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Es decir, la obra previniente del Espíritu Santo que va a tocar al ser humano pecador para que reconozca que es un pecador. Bueno, va a dar sentimiento de angustia, se va a sentir que él ha pecado, le va a dar dolor porque ha pecado, pero también lo va a sacar del camino de pecado y lo va a llevar al camino de justicia. Y esas tres expresiones que he hablado, lo que significa exactamente la palabra arrepentimiento. Es decir, que sin esa obra previniente del Espíritu Santo en los corazones de las personas, nadie puede convertirse. Entonces la psicología tiene toda la razón que la fe cristiana sí crea angustia al corazón. De alguna manera Dios tiene que darte una puñalada para que sepas que eres un pecador y que Él es el Salvador del mundo y que tú necesitas a ese único Redentor y Salvador que murió en la cruz por nosotros. Ahora bien, ya ha declinado lamentablemente mi tiempo en este día. Solamente voy a hablar sobre el asunto de la adoración. Muy poco lo voy a retomar en el próximo programa, los lunes a las 7 de la noche, para que usted pueda ver cómo Jesús es adorado en su ministerio y luego en su muerte, su resurrección. La iglesia va a dar un giro en la adoración, y la adoración, en vez de ser yavista a Yahvé del Antiguo Testamento, la adoración va a ser ahora a Jesús de Nazaret. Entonces, adorar a cualquier otro Dios o otra cosa constituye idolatría, es decir, uno mismo hacerse Dios, como ya hablé de la filosofía posmoderna, donde usted determina lo que es bueno y lo que es malo. En el día de hoy se dice que el hombre es amoral y que el hombre determina lo que quiere. Dígame usted si eso no fue exactamente lo que pasó con Adán y con Eva. Cuando la oferta de Satanás es que Dios te tiene envidia. Él sabe que tú puedes ser como Él, sabiendo el bien y el mal. No es otra cosa que tú eres Dios como Él. En este caso, no está llamando al hombre para que el hombre pelee contra Dios.
Más bien lo que está llamando es que tú eres Dios y Eva va a ser una diosa. Y ustedes pueden determinar qué es bueno y qué es malo. Dios no tiene que estar en su noticia. Y de ahí lo que se llama el endiosamiento del ser humano. Y hoy, dentro del asunto de lo que es la filosofía posmoderna, y no solamente dentro de la filosofía posmoderna, sino dentro de la perspectiva de género, dentro de ella, y yo siempre he dicho que la perspectiva de género no solamente es una perspectiva y una filosofía, pero es también una religión. Y dentro de ella también se acentúa que el hombre no necesita una religión porque él mismo puede determinar el bien y el mal sin necesidad de ninguna religión y mucho menos la cristiana. Y bastantes cursos que tomé yo dentro de mis estudios seculares sobre lo que es eso mientras estudiaba el trabajo social clínico. Entonces, adorar a cualquier Dios se constituye idolatría, Éxodo capítulo 20 del 3 al 6 y Deuteronomio capítulo 6 versos del 13 al 15. Jesús reconoce esa verdad dentro de su ministerio terrenal, la reconoce, él sabe que eso es así y que él vino a guardar la ley de Dios. Recuérdese que cuando fue tentado por Satanás, lo que Cristo le dice exactamente a Satanás fue: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Satanás está pidiendo ser adorado y Jesús le está diciendo a Satanás: a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. De modo que habría sido deshonesto que Jesús hubiese aceptado la adoración de los hombres a menos que Él fuese Dios, por tanto, merecedor de esa adoración. Cristo es adorado como Dios. Es importante notar que en ninguna de las ocasiones mencionadas hubo protestas algunas por parte del propio Jesús, aquel que había venido a cumplir la ley de Dios, que él mismo fuese a violar el primer mandamiento del decálogo, de haber sido un simple hombre. La realidad es que Cristo aceptó ser adorado como Dios. Él es digno de tal honor. La escena que aparece, de hecho, en el libro de Apocalipsis, esta no es una escena del futuro como explica la teoría del dispensacionalismo, o lo que yo llamo la escatología popular del dispensacionalismo. La escena que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, no es una escena del futuro, sino una escena de aquí y ahora de la iglesia. Y especialmente del aquí y del ahora de la iglesia del primer y segundo siglo, tercer siglo de la era cristiana. Aquí el Juan de Apocalipsis le va a hablar el Apocalipsis. Entonces, en ese texto del capítulo 4 al 5 de Apocalipsis, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y la sabiduría. Si usted entiende que ese texto del libro de Revelación, del capítulo 4 al capítulo 6, está presentando exactamente lo que está ocurriendo con la iglesia del primer siglo de la era cristiana, segundo y tercer siglo, y de hecho la iglesia de hoy. Es decir, que es una escena en la tierra que se está reflejando realmente en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, versos del 12 al 13. El cuadro que se presenta en Apocalipsis es muy singular. El Dios Padre sentado en el trono, el Hijo, el Cordero, recibe la misma adoración y alabanza. Capítulo 5, verso 23 del libro de San Juan. De hecho, en el propio ministerio de Jesús, Jesús fue adorado por sus seguidores. Este tema de la adoración lo vamos a recoger en el próximo mensaje, que estaremos hablando sobre este tema de quién es Jesús, el área ontológica de quién es esta persona llamada Jesús de Nazaret. Y te invito a que tú reconozcas a este Dios hombre, Jesús de Nazaret, que puede ser hoy tu Señor si le abres tu corazón por medio de la obra
previniente del Espíritu Santo en tu corazón para que recibas arrepentimiento y seas perdonado tus pecados y seas bautizado con el Espíritu Santo, sellado con ese Espíritu de la promesa, para que como garantía ya sepas que lo que va a ocurrir en el escatón en el último día, ya Dios por su Espíritu Santo te lo está dando en el día de hoy, asegurando que vivas el futuro en el presente. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Y te pedimos que tu gracia salvadora esté tocando vidas y corazones, y que esta tu palabra ayude a comprender quién es este Jesús de Nazaret, que es Dios y que es hombre y que es nuestra bendita esperanza. Sana a todos y bendice a todos en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, te he llevado la palabra de una forma contextual y contemporánea, y esperamos que nos podamos ver el próximo lunes, si así Dios lo permite, para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Bendición.